Imagina que entras en tu tienda habitual, buscas memoria RAM y de repente lo ves. Un kit corriente cuesta lo que antes valía un ordenador completo. Te ríes, recargas la página y el precio sigue ahí. No es un error, es el nuevo mapa del hardware. Durante años, como consumidores de tecnología, nos acostumbramos a un patrón. Cuando el mercado enloquecía, tarde o temprano volvía a la normalidad. Lo vimos con épocas de escasez de componentes, con subidas por picos de demanda, con problemas de suministro, con revendedores y precios absurdos, y luego, poco a poco, el alivio, stock que regresa y precios que se relajan. Pero lo que está ocurriendo ahora con la RAM, y con la memoria en general, no se parece a lo anterior. Porque esta vez no se trata de un grupo disperso comprando para revender o aprovechar una moda pasajera. Esta vez el competidor es mucho más grande. La economía del todo a la nube, impulsada por la carrera global de la inteligencia artificial y los centros de datos. Y cuando el rival es una infraestructura mundial con presupuestos casi ilimitados, la pregunta cambia. Ya no es solo ¿cuándo volverá el stock? La pregunta real es ¿y si el stock vuelve, pero su prioridad ya no eres tú? Para entenderlo, hay que mirar atrás. En 2017, la minería de criptomonedas convirtió las GPUs en lingotes. En 2020, la pandemia y la falta de chips alargaron la crisis durante años. Y aún así, esos ciclos tenían algo en común. Cuando el negocio se enfriaba, los mineros liquidaban y aparecían oportunidades en el mercado usado. Hoy en Motor es distinto. Estamos en una carrera de IA en la que las compañías compiten por entrenar y servir modelos cada vez más grandes. Y para eso hace falta lo que nadie veía venir como protagonista: memoria. Mucha. Los modelos se entrenan alimentándolos, con enormes volúmenes de datos y cálculos. Y aunque el almacenamiento es clave, la RAM y la memoria de alto rendimiento son las que permiten mover datos rápido, mantener contexto, acelerar entrenamiento e inferencia. Por eso, la presión sobre la memoria no es un efecto secundario, es una pieza central del tablero. Ahora viene la parte incómoda. Aunque en las tiendas veas muchas marcas de RAM, la materia prima, los chips de DRAM, la fabrican en la práctica muy pocos. Según análisis de mercado ampliamente citados en la industria, Samsung, SK Hynix y Micron concentran la inmensa mayoría del suministro global de DRAM. Por ejemplo, TrendForce suele reportar trimestre a trimestre un dominio claro de estos tres actores en ingresos y producción del sector. En otras palabras, puedes cambiar de marca, pero no puedes cambiar de sistema. Y esto tiene consecuencias. Si los grandes compradores reservan capacidad, el precio sube en cadena. Suben kits de DR5, Gamer, sube de DR4 aunque esté en retirada, suben módulos de portátil, sube todo lo que necesite memoria. Pero hay una razón todavía más determinante. La IA no solo necesita memoria normal, necesita sobre todo HBM, High Bandwidth Memory. La HBM es memoria apilada, ultra rápida, diseñada para estar pegada al procesador o GPU mediante empaquetados avanzados. Es la memoria que hace posible que aceleradores como los de centros de datos rindan a gran escala. NVIDIA, por ejemplo, utiliza HBM en sus GPUs de data center. Esto está documentado en fichas técnicas y comunicaciones del propio ecosistema del hardware de IA. ¿Y qué implica fabricar HBM? Implica procesos complejos de apilamiento y empaquetado avanzado. Aquí aparece un cuello de botella del que también se habla en medios globales: la capacidad de empaquetado tipo CoWoS, Chip on Wafer on Substrate, asociada a cadenas de fabricación donde compañías como TSMC han tenido que ampliar capacidad. Reuters y otros medios han seguido este tema de cerca en los últimos años por su impacto directo en el ritmo de entrega de aceleradores de IA. A partir de aquí, el incentivo es obvio. Para un fabricante, dedicar obleas y recursos a productos de mayor margen, como HBM o memoria para servidor, es más rentable que vender memoria para consumidor. En algunas transcripciones se menciona un caso simbólico: Micron cerrando su línea de consumo Crucial para centrarse en segmentos estratégicos. Más allá del estilo narrativo, el movimiento encaja con una tendencia real.
Prioridad Enterprise, menor enfoque en el usuario final y presión al alza en precios. Y la tensión no termina en la RAM, también se extiende a la memoria flash, la que vive en los SSD. NAND y DRAM son mercados distintos, pero comparten ciclos y capacidad industrial limitada. Firmas como TrendForce publican proyecciones y análisis donde la demanda de centros de datos y la prioridad de márgenes pueden empujar al alza el precio de memoria y almacenamiento. Hasta aquí podría parecer solo mercado, pero hay un ingrediente que vuelve esto más delicado: dinero público. En Estados Unidos, por ejemplo, el gobierno impulsó el retorno de fabricación con el CHIPS and Science Act. Y hay anuncios oficiales. El US Department of Commerce comunicó en 2024 la intención de otorgar hasta $6,14 mil millones en financiación directa a Micron para proyectos de fabricación doméstica, sujeto a hitos y condiciones. La lógica pública era reforzar cadena de suministro, empleo e independencia tecnológica. La pregunta incómoda es, si el objetivo social es fortalecer la disponibilidad y la resiliencia, ¿qué ocurre cuando el resultado práctico es un mercado donde el consumidor queda al final de la fila? Porque cuando el comprador es un hiperescalador o una gran tecnológica, no compra 2 kits, compra capacidad, compra futuro, reserva producción. Y con esa dinámica el ciclo cambia. Aunque mañana baje la demanda, muchos contratos ya están firmados. Y aunque los precios se relajen, puede que no vuelvan al antes o que lo hagan tarde. Y no para todos los segmentos. Y por si faltaba un giro, si lo que está absorbiendo oferta es hardware enterprise, entonces, incluso si la burbuja explota, no necesariamente veremos una avalancha de GPUs de consumo usadas baratas, como pasó en la era cripto. El final del ciclo podría no traer fiesta para el usuario, podría traer silencio y facturas más altas. Entonces, ¿qué futuro es más probable? Hay 3 rutas lógicas. 1. La burbuja se pincha pronto, cae la inversión en centros de datos y la presión sobre memoria baja relativamente rápido. Sería el escenario alivio, aunque no garantiza precios antiguos. 2. La demanda se estabiliza y la industria aumenta producción lentamente. Esto llevaría tiempo, porque abrir nuevas líneas, y sobre todo nuevas fábricas, no ocurre en meses, sino en años. Y además los fabricantes han aprendido que sobreproducir puede destruir márgenes, así que su incentivo es subir sin pasarse, no inundar el mercado. 3. La demanda sigue escalando, la HBM se lleva cada vez más capacidad, y el consumidor entra en una época donde memoria y hardware de alto rendimiento se vuelven estructuralmente caros. No porque falte tecnología, sino porque la prioridad del sistema es otra. Data center primero, usuario después. ¿Y qué puede hacer el consumidor? En términos honestos, poco para cambiar el mercado. Pero sí puede tomar decisiones defensivas. Si necesitas un equipo para trabajar, no planifiques como si el precio fuese estable. Si estás armando un PC, prioriza componentes con mejor relación valor-uso. Considera el mercado de segunda mano con criterio. La RAM usada suele ser menos arriesgada que un SSD usado. Y evita compras impulsivas por pánico. Sobre todo, entiende la señal. La señal no es la RAM subió. La señal es la computación se está reordenando. Durante una década, muchos consumidores aprendimos a esperar. Ya bajará. Pero el mundo que viene no promete lo mismo. Si el hardware se concentra en centros de datos, el usuario deja de ser dueño y pasa a ser inquilino de potencia de cálculo. Quizá dentro de unos años no paguemos por tener 128 GB de RAM en nuestro equipo. Pagaremos por acceder a ellos por horas, desde una pestaña del navegador, como quien alquila electricidad o almacenamiento. Y cuando eso pase, recordaremos este momento, cuando la RAM dejó de ser un simple componente y se convirtió en un síntoma de hacia dónde se mueve la tecnología. Porque, al final, esta historia no va solo de memoria. Va de quién controla el acceso a la capacidad de cómputo. Va de qué significa tener un ordenador, o un móvil, o una consola, o un coche conectado en la era de la IA. Y va de una pregunta sencilla, casi incómoda.
Cuando cada vez más tecnología se convierta en un servicio, ¿qué parte seguirá siendo realmente tuya? Vaya dato.